Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno, qué privilegio es continuar con este estudio de Proverbios. Me gustaría que pudiéramos leer el Proverbio 21, del versículo 23 al 25, que dice: cuida tu lengua y mantén la boca cerrada, y no te meterás en problemas. Los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con arrogancia que no tiene límites. Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. Me gustaría analizar versículo por versículo. Resulta que cuando Dios en el versículo 23 dice cuida tu lengua, está haciendo referencia a esa palabra especial que dice cuidado. Cuando tú tienes que cuidar algo es porque es vulnerable o es peligroso o no tiene acceso, todo el mundo no puede tener acceso a ello. Cuidar significa proteger, ¿sí? Protege tu lengua. La lengua es un órgano completamente descontrolado y Dios nos está diciendo cuida ese órgano descontrolado. La manera en que podemos hacerlo es cerrando la posibilidad de que salga de control. Cuando dice cierra tu boca es limítala, ¿sí? No dejes que tu lengua haga un descontrol, sino cierra la boca, cierra ese campo por donde puede salir, limítalo y evita los problemas que pueden generar. Cuando tú cierras esa posibilidad de que la lengua se descontrole, cierras cualquier posibilidad de poder tener problemas, de poder tener situaciones difíciles, de encontrarte en circunstancias que a veces no quisieras estar. Cerrar la boca es un acto fuerte, de mucho control. Cuando tú cierras la boca es inevitable quitarle la movilidad a la lengua. Esto nos quiere decir que si somos personas que aún no tienen control, ¿sí? Si somos personas como yo, que aún no tenemos control sobre nuestra lengua, en el momento que cerramos la boca, evitamos que haya algún tipo de problema. Cuando cerramos la boca le quitamos la movilidad a esta arma tan peligrosa, porque la lengua se puede convertir en un arma peligrosa. Así que evitemos todos los miles de problemas que podamos tener por esta arma. Debemos empezar a tener ese dominio de poder cerrar la boca. Dice en un estudio de este versículo: el que guarda su boca y su lengua guarda de angustia su alma. Quiero que te grabes esta frase como resonancia de este versículo. Si tú guardas tu boca y tu lengua, guardas tu alma de angustias. Ahora, dice el versículo 24, los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con arrogancia que no tiene límites. Cuando vamos a estudiar cada una de estas palabras, todas son sinónimos las unas de las otras, pero concluyen casi todas en una palabra fundamental: la soberbia. En esta cita no la nombra, pero todas en conclusión terminan en soberbia, ¿sí? Una persona soberbia es una persona con un sentimiento de superioridad de sí mismo con respecto a cómo ve a los demás, ¿sí? La soberbia hace que yo me sienta superior, que me vea superior, que actúe superior a las otras personas. Es un sentimiento de altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Un apetito desordenado de que yo sea preferido por encima de otros. Cuando Dios nos está diciendo en este versículo, los burlones, o sea, los que se sienten superior, los que tienen esa creer en su mente, en su corazón, de que pueden ser superiores, de que pueden burlarse, de que pueden opinar, de que pueden tomar el control sobre otras personas, terminan siendo orgullosos y altaneros, ¿sí? Y esto les hace actuar con arrogancia sin límites. Arrogancia sin límites. No hay algo que pueda detenerlos porque son personas arrogantes sin límite. Y una persona arrogante es producto de la compensación que le da a su ego por tener una autoimagen inflamada. Y aquí Dios me lleva a pensar, ¿tú tienes una autoimagen inflamada? ¿Te crees mejor que otras personas? ¿Te crees superior que otras personas? Estas personas pretenden ejercer los derechos que creen tener por la importancia que se atribuyen a sí mismos basadas en su autoimagen. Consideran tener derechos sobre sí mismos, derechos sobre otras personas y quieren imponer esos derechos sobre sí mismos y sobre otros. Estas personas carecen de humildad. Se creen superiores,
Estas personas se alejan aún más de Dios, cumplen esta característica, este versículo cumple con lo que Dios nos ha hablado a través de Proverbios, de ser una persona necia. Y los necios, a Dios no le agradan los necios. Y una persona que es arrogante, que es orgullosa, que es burlona, que es altanera, deja de tener el control sobre sí mismo. Y esas cualidades esas características empiezan a ser aún más fuertes y empiezan a tener aún mayor control de la persona. Entonces, cuando tú te das la libertad de ser burlón, orgulloso, altanero, arrogante, te estás diciendo que tú puedes estar por encima de las personas, que tú puedes poner los pies por encima de las personas, que tú puedes pasar sin importar a quién lastimes, sin importar a quién le digas cosas inadecuadas, sin importar qué tan mal hagas sentir a las personas. Recuerda, estas personas pierden el control de sí mismos y estas características empiezan a sobresalir de ellos y pierden el control de su boca, pierden el control de sus acciones, pierden el control de su manera de ver el mundo. Debemos tener sumo cuidado en que nuestro corazón no cumpla con esto. Porque Dios ama a las personas humildes, y una persona arrogante, una persona orgullosa y altanera no es una persona humilde, es una persona contraria a la humildad. Y Dios no quiere personas contrarias a la humildad, quiere personas humildes, personas agradecidas, personas que le amen, personas que no busquen ser los primeros, sino que busquen hacerse los últimos. Y una persona arrogante siempre va a ir de primeras, siempre va a correr de primeras, siempre va a quitar el primer lugar. Las personas humildes siempre van a ir atrás, siempre van a ayudar al otro, siempre van a entregar su lugar. El versículo 25 dice: por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. Hay un estudio que dice: por mucho que deseen, los perezosos terminarán muertos. Y la palabra muerto es una palabra bastante delicada. Muerte es algo que no vuelve a la vida, es algo que se acabó, que no va a verse jamás, que no va a volver a tener esa posibilidad, esa oportunidad. Los perezosos quieren, pero no hacen. Los perezosos anhelan, pero no actúan. No hay una manera en que una persona perezosa haga o alcance o tenga algo. No hay manera de que alguien que no quiere hacer nada pueda alcanzar algo. Y nuestra vida en Jesús, lo que somos en Jesús, requiere de personas que estén dispuestas a hacer algo, a entregar algo, a buscar algo. Y Dios nos dice claramente: si tú eres perezoso, tú no vas a anhelar mi presencia, tú no vas a buscarme, tú no vas a orar, tú no vas a leer mi palabra, tú vas a estar lejos de mí. Una persona perezosa no va a tener en su corazón el deseo de ir, de buscar. Y Dios hoy, Jesús hoy nos está pidiendo personas que hagan más, que busquen más, que se entreguen más, que sean las manos, que sean los pies, que sean las voces, que sean los cuerpos de los que quieren ir, de los que van a ir, de los que sí van a tomar en su mano esa autoridad que Dios ha entregado. Un perezoso desecha la autoridad de Dios. Una persona que ama a Dios toma su autoridad y la pone en práctica. Debemos empezar a ser personas con mayor necesidad de su presencia, no solo en deseos, sino en acciones. Los deseos no te llevan a ningún lugar, en cambio las acciones te hacen útil para Jesús. Tus acciones te van a ser útil para Jesús. Esto es lo que quería compartir de cada uno de los versículos que leímos. Espero Dios hable a sus corazones así como habló al mío. Debemos cuidar nuestra boca, inmovilizar nuestra lengua. Debemos ser humildes, agradecidos. Debemos ser personas que Dios puede usar porque están dispuestas a hacer, no solo a desear. Dios les bendiga, que estén muy bien.